medios, puede distribuir volantes, tantas formas, puede predicar por la radio, por la televisión, por internet, por YouTube, porque las almas fieles siempre, mis hermanos, han constituido la iglesia de Dios en la tierra, y aunque usted esté escrito en un libro de una denominación y no guarda su palabra, tampoco es la iglesia. Aquí vamos a ver el motivo por el cual Dios llevó al profeta Elías, que está representando la iglesia de Dios en medio de la apostasía. Vamos a ver por qué Dios lo llevó a una mujer pagana, que no era el pueblo de Israel. Está en el deseado de todas las gentes, en la página 205. Dice así: el Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido, pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Medite por favor lo que está mencionando esta cita. Dice que la viuda fue favorecida, recibió al profeta. Dios envió a Elías a la viuda de Sarepta, aunque ella no pertenecía al pueblo de Dios, pero dice que ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Y ahí está el secreto de esta unión con el Señor a través de su iglesia, que si usted es fiel, ha aprendido una cantidad y lo sigue, lo vive, en otras palabras, usted es parte de la iglesia. Por el contrario, si usted ya lleva décadas, años en la iglesia y aprende y no practica, aunque esté registrado en una corporación, usted no es la iglesia. Los antiguos fariseos pensaban que por ser la religión oficial establecida, no podrían ser desechados ellos como nación, como pueblo. Hoy en día tenemos la misma dificultad. Piensan de que porque se bautizaron, porque apenas van a la iglesia un rato en la mañana, durante la semana no hacen nada, ya piensan de que son el pueblo de Dios. Y se levantan en contra de aquellos que realizan labores de sostén propio, labores independientes de la corporación adventista, porque no le piden la autorización a ellos que se creen, ¿no es cierto?, los reyes de esta grey por la cual Jesús dio su vida. Ahora vamos a aclarar más este pensamiento con otra cita. Noten que no me estoy inventando nada, porque los hermanos que se ofuscan, se enojan, les hiere el orgullo, como lo vamos a ver que le pasó a Santiago y Juan, ante un caso que les voy a presentar, que se sienten celosos de que se puede hacer una labor independiente de ellos. En el deseado de todas las gentes, en la página 206, encontramos más evidencia de lo que estamos mencionando. Dice así: nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la que tenemos. Así, aún los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Más claro, no se puede enseñar. Ahí está mencionando que una cosa es profesar servir a Dios, pero que con la vida se desprecia la profesión de fe que estamos haciendo. No depende de si acaso usted se sabe el libro de Daniel. No depende si acaso usted se sabe todo el Nuevo Testamento. Dice que nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hemos recibido. Por eso que la viuda de Sarepta fue bendecida y se le envió al mismo profeta a su hogar. Eso era símbolo de la aprobación de Dios, de una bendición recibir a un siervo del Altísimo. Entonces estamos dando algunas evidencias bíblicas, primero, de que sí se puede trabajar en forma separada de la religión establecida. Ya vamos a llegar a las tremendas citas que habla Elena G. de White con respecto a esto, donde ella dice: rompan todo yugo, sean libres en el Señor, déjense guiar por el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el caso en los tiempos de Naamán, para que sigamos investigando, aprendiendo, escudriñando. Esto es para los hermanos adventistas que escudriñan la palabra. No es para aquellos que se sientan
los sábados y se van y se acuerdan todos los sábados nomás y no hacen nada más. También en el deseado de toda la gente sigue diciendo en la página 206, ahora hablando de los leprosos de Israel en los tiempos del profeta Eliseo. Dice así, pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. Deseado a toda la gente, página 206. Ahí menciona ahora a Naamán, ese leproso que se hundió en el río para sanarse por orden de Dios. Dice que él fue fiel a sus convicciones, fue fiel a lo que él creía y por eso que recibió el don del milagro en su vida. Fue sanado de la lepra, pero él era de otra nación. Vaya anotando estos ejemplos bíblicos que estamos mencionando. No era adventista, no era israelita, podríamos decir, no era adventista. Sin embargo, Dios lo sanó porque vivía de acuerdo a la poquita luz que tenía, quizás como la misma viuda de Sarepta que mencionamos recién. Porque como recién dije, o decía la cita, no depende de la cantidad de luz que tengamos, porque lo que interesa es vivirlo. Si acaso usted se ha leído la Biblia de principio a final, pero todo lo que salió ahí no lo practica, está en una condición como la de los fariseos, como el pueblo de Israel o como los que seguían a Baal en los tiempos de Elías. Otro ejemplo que vamos a presentar lo encontramos en la vida de Juan el Bautista. Aquí vamos a confirmar de que se puede trabajar independiente y puede ser parte del pueblo de Dios. Hoy día, la Conferencia General nos enseña que solamente aquellos que están conectados con ellos allá en Silver Spring, allá en Maryland, son adventistas del séptimo día. Y eso fue, escuche bien, porque la organización, porque la corporación adventista compró y la hizo marca registrada adventista del séptimo día. Como alguien que registra la Coca-Cola, la Pizza Hut o distintas marcas mundiales. Asimismo, ellos compraron y registraron el nombre adventista del séptimo día diciendo que solamente aquellos que se conectan con ellos pueden ser adventistas del séptimo día. Y eso es un gran error. Es una gran presunción. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, el caso del pastor Rafael Pérez, allá en los Estados Unidos, que él era un pastor de la iglesia adventista, él empezó a publicar carteles denunciando a Babilonia. ¿Y qué hizo la conferencia? Lo echó, lo borró y después lo demandó, cuando eso de demandar entre hermanos está vetado por la palabra del Señor. Entonces, no se puede poner, usted no puede poner un cartel que diga en su casa o donde usted se esté reuniendo, adventista del séptimo día, porque ellos se apropiaron del nombre. ¿Puede usted apropiarse del nombre que representa a los santos del Altísimo? ¿O no es acaso el carácter lo que realmente distingue si acaso usted vive o no vive la palabra de Dios, como el caso de la viuda Sarepta o el caso de Naamán que estábamos presentando? Ahora presentaremos a Juan el Bautista, que era absolutamente independiente del Sanedrín. Era de sostén propio. Y sin embargo él bautizaba. Y se le llama el mayor de los profetas, pero era independiente. En el deseado de toda la gente, en la página 82, vemos la obra de Juan. Dice así: Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión es inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Medite en esta cita. Más claro no se puede enseñar. Lo mismo que estábamos mencionando, pero ahora ratificado por el espíritu de profecía, que es inútil el llamarse y hacer profesión de fe cuando la vida no se practica lo que profesamos. Ahí dice que no eran su pueblo. Noten, por favor. Entonces, ¿de qué le sirve tener un título? Y ahí usted ve, por ejemplo, los cargos que se norman en la iglesia,
cómo a veces se escogen personas para diácono, para director de escuela sabática, para anciano, que se nota que es orgullosa la persona y aún así se pone ahí, adelante, porque no se considera esto que es el carácter, el practicar las enseñanzas, al igual que Jesús. Entonces, esta pura cita que estoy mencionando, para un alma sincera, le queda claro que se puede hacer una labor independiente de cualquier organización, porque Dios va a ver el carácter y la vida, si acaso servimos o no servimos a Dios. También se piensa que si alguna persona no estudia en una universidad adventista o de acuerdo a lo que están conectados con ellos, instituto, lo que sea, entonces no tiene la facultad de enseñar. Pero tengo una pregunta para ese pensamiento. ¿Fue Juan el Bautista con los fariseos a estudiar? ¿Él entró a una universidad? ¿Estuvo en algún instituto teológico? No, absolutamente era sostén propio. Y por eso que los fariseos mandaban a decirle con qué autoridad bautiza, con qué autoridad hace esto. Y la respuesta de Juan era que lo había autorizado Dios por la fe, porque Dios no limita a sus obreros. Tiene que sacarse eso de la mente, que va a ser salvo porque está unido a una corporación adventista. Vea su vida, su carácter, su forma de ser, si acaso vive o no vive lo que está escrito. Tenemos acá otra cita, hablando de Juan. En el deseo de toda la gente, en la página 76, señala lo siguiente, y dice así: en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. ¿Qué acabo de leer? Dice que él iba a ser sacerdote por el orden natural, porque su padre era sacerdote, Zacarías. Sin embargo, él no fue a las escuelas rabínicas allá en Israel. Y eso que ellos guardaban el diezmo, eran estrictos hasta en la ropa, guardaban el sábado, muchas cosas, pero dice que si él, Juan, hubiera ido a estudiar a la universidad de los rabinos, le hubiera arruinado, mi hermano, para su obra. No hubiera servido, le habían metido la nueva teología de los fariseos. Y entonces señala que Dios lo llamó al desierto para que aprendiera de Dios en el desierto, tan simple como eso, para que aprendiera de la naturaleza. Noten cómo hoy en día nos han cambiado tanto el pensamiento que si no estudia en un instituto teológico no puede enseñar. Y ahí entonces tenemos nosotros a asalariados, gente que estudia teología como que estudiara ingeniería, como que estudiara arquitectura, cualquier carrera. Pero esto no es una profesión. El ministerio, el pastorado no es una profesión, es un don. Dios es el que señala, el que dirige, el que habla a través del instrumento humano. No es una carrera. Y vemos entonces cómo Juan ni siquiera reconoció este hombre de Dios, este varón que la Biblia dice que es el mayor de los profetas. Dice que no reconoció al Sanedrín, guardaban el sábado, ellos guardaban las leyes, tanta cosa, pero no la reconoció porque ya se daba cuenta que estaba mal la teología de ellos desde hace casi 2000 años atrás. ¿Cómo sería hoy en día? Y como siempre, vamos a dejar que el Espíritu de Profecía hable, no sea yo, no me haga caso a mí. Pero noten que le estoy ratificando todo con un escrito está. En el deseo de toda la gente sale. En la página 106. Dice así: Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ni pedido su sanción sobre su obra, y había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual. Deseo a toda la gente, página 106. Aquí estamos ratificando que a él ni siquiera le había pedido la sanción a los fariseos para la obra que estaba realizando. Él dependía única y exclusivamente de Dios. Si a usted lo han borrado, a usted lo han censurado, le han quitado los cargos, no se preocupe,
lo que debe preocuparle es que debe depender de Dios. Eso es lo importante, mi hermano. Incluso se enseña que solamente alguien autorizado puede bautizar. Pero en el caso de Juan, vean por favor que nos enseña otra cosa. Él ni siquiera reconocía al Sanedrín y aún así él se dedica a bautizar a las almas sin ser ordenado. Por eso, mis hermanos, que se ha cambiado nuestra religión, como dijimos en el tema pasado. Se han metido doctrinas que no están en la Biblia. Y que si Jesús el Señor, viniese a una iglesia, a un templo adventista, no podría bautizar o no podría ser pastor porque no tiene credenciales. Eso han puesto una etiqueta a los hombres con la credencial que ellos le dan a quienes ellos se les ocurre, cuando Dios es el que autoriza. Y Juan no le pidió la autorización al Sanedrín. Dice así el deseado a toda la gente que él bautizaba. En la página 106 dice: Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betabara. Es realmente tremendo esto que estamos viendo, pero es así. La Escritura nos lleva para allá. Se puede hacer la obra separado de la organización. La Corporación Adventista ha llevado el mundo a la iglesia. ¿Y qué dice la Escritura? Dice que el pueblo de Israel se perdió por los dirigentes. No es que sea un Judas aquí, un Pedro acá, sino que es un sistema mundial que lleva a una institución jerárquica, donde existe la jerarquía, donde uno tiene que hacerle, el de arriba manda al de abajo manda al que está más abajo, y así, independiente de la palabra de Dios. También el Señor Jesús nos enseña esta obra de sostén propio en los evangelios. Note por favor la cita que vamos a presentar, donde Jesús le enseña a sus discípulos, a sus apóstoles, para que no piensen que no se puede hacer una obra separado de la institución. Porque ¿quién era la iglesia en los tiempos de Jesús y el Sanedrín? Jesús, los apóstoles, ellos eran la iglesia. Y aquí el Señor nos va a demostrar que sí se puede trabajar en forma completamente independiente de la corporación adventista. Lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 9, versículos 49 y 50, que dice lo siguiente: Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Firmes palabras del maestro y muy claras. Está presentando la Biblia el caso que trae Santiago y Juan delante de Jesús de unas personas que están echando fuera demonios. Y ellos se lo prohibieron, le dijeron no tienen que hacerlo. Porque ¿cuál era la iglesia en ese tiempo? La iglesia era Jesús y los apóstoles. Y había otras personas que estaban separados de la verdadera iglesia. Y el argumento de Juan es que los reprendieron, les prohibieron porque no estaban asociados con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta del maestro? Decía, Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Tremenda esta verdad, esta cita, que echan por tierra esto que se ha enseñado por tantos años, que se le ha metido en la cabeza para establecer una jerarquía humana que no está en la palabra de Dios. ¿Y por qué Santiago y Juan sintieron la necesidad de hacer esta prohibición? Es el mismo motivo por el cual los hermanos se ofenden al escuchar predicaciones de sostén propio, labores independientes de ellos. Se ofenden porque son los celos denominacionales o el orgullo denominacional, que toda la obra se debe hacer concentrada en ellos, pensando de que son el pueblo de Dios en forma, pero son nominales. Si fuera una organización que llevara la Biblia, que respetara los cánones bíblicos, entonces sería una cosa totalmente distinta. Porque siempre, mis hermanos, como lo vamos a ver, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Siempre ha sido así. Bueno, pero volvamos a Santiago y Juan. ¿Cuál era el motivo por el cual ellos, al ver a este hombre que echaba fuera demonios, se lo prohibieron? Hechos de los Apóstoles,
Página 449 señala lo siguiente, dice así: Santiago y Juan creyeron que al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en vista la honra del Señor, pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban preocupados de su propio honor, reconocieron su error y aceptaron la reprensión. Qué clara es la escritura. Dice que al reprenderlos, porque estaban separados de la iglesia verdadera, que era Jesús y los apóstoles, ellos estaban celosos de la obra que estaban haciendo independiente. Y eso mismo sucede en distintas áreas de la corporación adventista, cuando un hermanito empieza a repartir volantes, empieza a predicar, empieza a avanzar en la obra de Dios y lo hace separado, los celos, empieza a bautizar también. Hay unos tremendos celos que se levantan porque no están asociados con ellos. Aunque bautice, aunque no sea ordenado, como le pasó a Juan. Juan no era ordenado, ni tenía credenciales. Seguramente hoy día también le prohibirían bautizar porque no tiene credenciales de la Universidad Adventista. Hemos visto algunos ejemplos bíblicos de sostén propio o de ministerios independientes. Ahora analizaremos esta situación a través del espíritu de profecía, de los ejemplos y cómo el Señor apoyó el trabajo independiente en las décadas pasadas, ya ahora más contemporáneo, sobre todo en el manejo de los recursos para la obra del Señor, que, escuche bien, no es necesario enviar todos los diezmos, ofrendas a esta organización que se une con Roma. Escuche por favor, porque le voy a presentar lo que Elena G. de White dice. Si usted cree en la Biblia y en el Espíritu de Profecía como creemos nosotros los adventistas del séptimo día, y ahí nos damos cuenta que la corporación está muy alejada de lo que es la verdad, de la doctrina. Por eso recién dije, no estamos hablando de un Pedro, de un Judas que traiciona, que hay apostasía, de algún mal dirigente. No, no, no. Estamos hablando del sistema y de las enseñanzas que están torcidas y se han cambiado a través de las décadas. Y este ejemplo de que los recursos no necesariamente deben ir donde ellos, es otra enseñanza que han metido, que el alfolí son solamente ellos. Pero mire lo que dice el Espíritu de Profecía, vamos a ver algunos casos. Dice así, está en el libro Spalding y Magan, en la página 420. Dice así: no se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser manejados por una sola agencia u organización. ¿Leí bien? ¿Lo estoy inventando? Ahí dice que no se preocupe. Dice que aquellos que están haciendo el trabajo en forma efectiva, pero callada, que nadie se da cuenta, le pueden enviar los medios. Dice, todos los medios no han de ser manejados por una agencia, por una sola agencia o una sola organización. Ahí tenemos el caso de Battle Creek, donde para que vean el contexto, cuando ella está pidiendo dinero para levantar la escuela de Madison, que era una institución separada de la organización adventista, Dios se lo había mostrado, estaban pidiendo dinero y entonces la iglesia le quitó los fondos y mandó unas cartas para que no le dieran recursos a Elena G. de White y a los profesores que estaban levantando ahí en la escuela de Madison. Por eso que ella está diciendo esto, como un ejemplo de que se puede hacer una labor para el Señor y se pueden desviar los recursos, pero siempre y cuando sea para la obra de llevar el mensaje y preparar un pueblo para su segunda venida. Es el objetivo. Y vamos a ratificar esto con otra cita. Testimonio para los ministros, página 321. Esta es más clara porque está en español, usted puede tener acceso. Dice así: las diferentes asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle Creek. Battle Creek era la asociación general en ese tiempo cuando ella está escribiendo. Sigue diciendo, creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Eso es lo que hemos estado diciendo hace rato. Lo mismo, pero el espíritu de profecía. Punto seguido, dice,
Esta tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción, o sea que dependamos solamente de Dios. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek, o sea, por la Asociación General, y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de administración. Terrible. Esta cita muy difícil que usted la escuche un sábado por la mañana desde un púlpito de la corporación. Ahí menciona que todo el poder, todas las decisiones, todas las determinaciones importantes no deben pasar bajo la aprobación de la conferencia general. Y dice que esta tendencia ha ido creciendo, cada vez confían más en los hombres. Señala de que este arreglo nunca debió haber existido. Esto no es una norma de una iglesia que no tiene mancha ni arruga, como dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver varios aspectos así. Entonces saque usted sus conclusiones. Esto, como recién dije, ve el corazón sincero que lo acepta, y el corazón duro se va a enojar conmigo, porque va a pensar de que yo estoy inventando, como dicen algunos que no son verdad estas citas. No lo pueden creer los hermanos, se enojan. Pero aquí está, dice que el enviar el dinero para allá es una forma equivocada de administración. Más claro no se puede enseñar. Ahora, en el libro Spalding and Magan, en la página 215, ella dice lo siguiente en cuanto a la administración de los dineros que pueden ser trabajados en forma separada de la organización. Y esto sí que les duele, esto sí que les llega porque el dinero es muy importante para ellos. Porque ellos siempre están hablando de dinero. Dice así: algunos casos me han sido presentados por años y yo he suplido sus necesidades sacando del diezmo como Dios me ha instruido a hacer. Y si alguna persona me dijera, hermana White, ¿tomaría usted de mi diezmo para usarlo donde usted sabe que es más necesario? Yo diría sí, lo haré, y yo lo he hecho. Este es un terremoto para la administración del diezmo de la mayordomía, que nunca va a escuchar esto en una semana de mayordomía. Le daba los diezmos a ella y ella no era pastora. Y dice que ella le ha dado el dinero en forma directa a la persona, que lo necesitaba, que estaba predicando, que estaba ministrando la palabra, pero no tenía recursos. Dice que ella lo ha hecho ya. Ese tema de los diezmos, vamos a dejar una predicación completa. Vamos a hacer una parte y después la segunda parte, donde vamos a dar todas las citas bíblicas, todas las citas del Espíritu de Profecía, para que le quede bien claro en qué se puede usar, en qué no se puede usar, dónde se puede mandar, dónde no se puede enviar, pero así en forma breve, donde Jesús le muestra en su corazón que hace falta, ahí usted lo puede mandar, lo puede canalizar por ese lado. Es una cuestión de la persona, del hermano con Dios. Si Dios le muestra enviarlo a la asociación, o si Dios le muestra enviarlo a un ministerio de sostén propio, usted vea. Pero eso le estoy presentando las verdades como son. No le estoy ocultando nada, ni le estoy maquillando, ni nada. Es así.